Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que se están conectando. A favor del tiempo, vamos a comenzar. Dimos más o menos unos 5 minutos. Me presento, soy Romina Rubio, subdirectora del centro, y le doy la más cordial bienvenida a la segunda versión de Enlaces, el valor de transferir. Esta es una campaña de divulgación científica creada con el fin de entregar herramientas básicas para interiorizarnos en los atributos de la madera, entregar conocimiento general y técnico, derribando mitos y barreras de acceso a la información. Durante los primeros 10 meses, el Centro Nacional para la Industria de la Madera, CENAMAT, en colaboración con Madera 21 y la Corporación Chilena de la Madera, CORMA, compartirán con ustedes información gratuita y completa, validada por todos nuestros expertos reconocidos a nivel nacional e internacional. A través de esta campaña entregaremos diferentes productos como lo son las infografías, que resumirán el tema del mes de forma gráfica, material de apoyo desde la base técnica y sectorial, webinar en vivo asociado a expertos de la industria y academia que nos pondrán en contexto sobre este tema, y artículos y notas periodísticas que se elaborarán y englobarán lo que fue Enlaces del mes. Todos estos productos serán proporcionados los viernes de cada mes, que dado que ya iniciamos, ya han recibido 3 de estos principales elementos. Hoy el webinar y el siguiente el artículo. El objetivo principal es dar a conocer la cadena de valor de la madera con sus distintas áreas, desde la sustentabilidad y productividad forestal, bioproductos estructurales y no estructurales y construcción. Hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo el primer webinar de la campaña. En esta oportunidad hablaremos sobre el rol de la restauración en la sustentabilidad forestal, como parte de la primera línea de la cadena de valor de la madera: sustentabilidad y productividad forestal. Desde ya les agradezco su presencia a través de esta conexión, y yo personalmente me despido dejando a nuestra periodista encargada de llevar la moderación de la actividad, Jessica Devinot. Adelante, Jessica. Muchas gracias, Romina, por esta presentación. Buenos días a todos y sean bienvenidos. Las preguntas que puedan surgir a partir de las presentaciones deberán hacerlas en la sección de preguntas y respuestas, que serán respondidas por cada experto al final de la actividad. Dicho esto, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Pablo Becerra, ingeniero forestal, doctor en ciencias, mención ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Actualmente conforma el equipo de investigaciones de asociados al centro. Además, es académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica de Chile. Adelante, doctor Pablo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir entonces la presentación. Ahí, y esto lo voy a bajar. Ahí estamos. Bueno, partimos entonces. Bueno, mi interés es mostrarles un poco de qué se trata todo lo que se denomina ciencia de la restauración, y un poco también hablarles de lo que hemos hecho en investigación en este tema en la zona central de Chile. En particular para que, y también considerando, ¿no es cierto?, la alta importancia, creciente importancia que se le está dando a esta temática en los últimos años. Bueno, la población humana, ¿no es cierto?, ha degradado, fragmentado, ha eliminado hábitats completos, ha contaminado, ha introducido una cantidad importante de especies exóticas que han generado invasión, ¿no es cierto?, de especies que no eran originarias de un área. La contaminación a su vez ha conllevado un cambio climático que está generando alteraciones importantes en los ecosistemas. Y bueno, todo esto finalmente ha conllevado una pérdida de la biodiversidad en diferentes ecosistemas del mundo. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, ahí ustedes ven pérdida de la vegetación, y no solo eso, sino también del suelo, el sustrato, la materia orgánica,
procesos de erosión que han resultado de todo esto, que podríamos considerar, digamos, como uno de los peores escenarios. En una situación quizás un poco mejor, el sustrato no se ha erosionado completamente, pero sí se ha eliminado la vegetación de manera completa, y lo que se ve además ahí es una estrata herbácea prácticamente completamente compuesta por especies exóticas. En una situación quizás incluso un poco mejor se ha recuperado la vegetación. Ustedes ven ahí vegetación leñosa, arbustos, algunos árboles pequeños que han podido recolonizar un área degradada similar a la anterior. Muchas de estas áreas además se incendian en la actualidad y, y de esa manera se estanca el proceso de recuperación de la vegetación, ¿no es cierto? Incluso en ecosistemas que han sido poco perturbados, los incendios generan cambios importantes en la composición de especies. Además, los procesos de invasión de especies exóticas normalmente abundantes en áreas degradadas, por ejemplo, caso de la zarzamora, ¿no es cierto?, de Rubus ulmifolius, caso del Pinus radiata, que es una especie forestal incluso que ha generado procesos de invasión en algunos sectores aledaños a las plantaciones en el centro-sur de Chile. Y bueno, también tenemos situaciones en que el ecosistema se ha transformado completamente, pero que probablemente en un futuro va a quedar disponible esas áreas para la recolonización de la vegetación y para posibles procesos de restauración, como por ejemplo toda la que genera la actividad minera a través de los tranques, ¿no es cierto?, resultantes de la actividad minera como este que se ve acá, o los depósitos, por ejemplo, de cenizas en otros casos. Entonces, lo que la humanidad en el fondo se ha dado cuenta es que necesitamos recuperar distintos tipos de elementos importantes para nosotros que nos proveen los ecosistemas. En primer lugar, ¿no es cierto?, diversidad genética de especies, de ecosistemas, servicios ecosistémicos importantes como por ejemplo el agua, el oxígeno, la captura del carbono. Obviamente también productos biológicos, ¿no es cierto? La madera en primer lugar, pero también otros productos como por ejemplo frutos, hongos, fauna, compuestos medicinales. Además, la recuperación de los ecosistemas puede contribuir, por ejemplo, al control de plagas, ¿no es cierto?, como buffer contra plagas agrícolas, como hábitat para los polinizadores que también requiere la producción agrícola. Y obviamente también la recuperación de ecosistemas implica, ¿no es cierto?, satisfacción en términos de belleza escénica e incluso actividad comercial como el turismo. Entonces, de ahí sale la restauración ecológica como prácticamente una necesidad de la humanidad por recuperar los ecosistemas. En particular, la restauración se define como una actividad intencional que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido respecto de su salud, integridad y sustentabilidad. Ahora, la restauración ecológica utiliza conceptos, digamos, y procesos ecológicos, pero obviamente también requiere de conocimiento respecto de las áreas de las ciencias sociales y de la ingeniería. En definitiva, la restauración lo que busca es alcanzar un ecosistema que en parte de la discusión respecto de lo que es restauración busca al menos ser similar al ecosistema original que había en un área determinada. Muchos ecosistemas en la actualidad se encuentran con una baja estructura, con una baja diversidad, ¿cierto?, como muestra aquí el EGI, o con una baja o deficiente funcionamiento respecto de los servicios que puede proveer. Entonces, lo que busca la restauración es acercarse a la recuperación del funcionamiento del ecosistema y también de su estructura. Ahora, la problemática que existe en la actualidad es que muchas de las áreas en donde se desea hacer restauración ecológica ya no son iguales en algunos aspectos importantes, como el clima en particular, respecto de lo que había anteriormente en un área determinada, ¿ah? Entonces, si bien después de que ese ecosistema original fue alterado antrópicamente,
y en donde se busca hacer una restauración, bueno, la pregunta que surge es si lo que podemos recuperar es el estado original del ecosistema o más bien un estado potencial del ecosistema en función de las condiciones climáticas presentes incluso y sobre todo futuras. Bueno, Chile Central es un área que se caracteriza por un clima de tipo mediterráneo, es decir, con una estación seca y cálida, que varía en términos de su extensión latitudinalmente. Asociado con eso hay un gradiente también de precipitaciones, pero que de todas maneras se mantiene concentrada en los periodos invernales. Dentro de esta área, la vegetación original correspondía a bosques de tipo esclerófilo. Los bosques en esta área, también poco dependiendo de la latitud, principalmente se distribuyen en laderas de exposición sur, en valles, en fondos de quebrada, y quizás las laderas de exposición norte, que son áreas un poquitito más secas, presentan un poco o menor abundancia y cobertura de los bosques nativos de esta zona. Ahora, todos estos bosques a lo largo de la historia se han degradado, incluso antes de la colonización europea, principalmente por incendios, y en particular después de la colonización europea por mucha tala e incendios incluso intencionales para abrir terrenos para la agricultura, ¿cierto? Se sigue incluso en la actualidad utilizando para la producción de carbón y ha sido fuertemente utilizado para ganadería y también ha sufrido procesos de invasión importantes como lo es el conejo europeo. Entonces esto ha llevado a que la vegetación original de bosque esclerófilo más bien se presente como un mosaico de parches de distintas fisionomías, matorrales más altos, matorrales más bajos, sitios abiertos donde no hay cobertura de especies leñosas y algunos parches remanentes de bosque que más bien corresponden a sitios donde se ha podido recuperar el bosque más que remanentes originales. En muchos casos, la mayor parte de la superficie está cubierta por praderas dominadas por especies exóticas, espinales en el mejor de los casos. Ahora, esta variabilidad en la cobertura de la vegetación implica diferentes condiciones microambientales que tienen consecuencias importantes para la planificación de la restauración. En general, la disponibilidad de agua, en particular de la humedad del suelo, ¿no es cierto?, se reduce a medida que se reduce también la cobertura leñosa, y obviamente también la luminosidad también se reduce a medida que aumenta la cobertura leñosa. Es decir, parches de bosques tienen más humedad en el suelo pero menos luz, y sitios abiertos tienen menos humedad en el suelo pero más luz. Entonces, para la planificación de la restauración, quizás una primera pregunta que debemos hacernos es, en primer lugar, si necesitamos hacer restauración, es decir, si necesitamos aplicar medidas intencionales para gatillar o acelerar la recuperación del ecosistema. Es decir, básicamente preguntarse si existe recuperación natural de los ecosistemas sin mediar intervenciones antrópicas. Porque si existe, en esas situaciones al menos, probablemente no sería necesario un proceso de restauración. Ahora, si no existe esta recuperación natural, bueno, necesitamos hacer restauración, entonces surge la siguiente pregunta aquí, respecto de qué se debiera o de qué podemos recuperar, en particular qué especies pueden mantener poblaciones autosustentables, ¿no es cierto?, en el futuro y formar un ecosistema objetivo para el proceso de restauración. Y después, ¿cómo hacer la restauración? Es decir, ¿qué factores limitan y qué tratamientos favorecen la regeneración y recuperación de la vegetación? Esas son algunas preguntas entonces que vamos a analizar respecto de lo que hemos hecho acá en la zona central de Chile. Este es un estudio en donde muestreamos distintas localidades, aquí se indican con puntitos blancos, dentro de la zona central de Chile, más o menos entre la quinta y séptima región. Analizamos en distintos tipos de parche qué se está regenerando. Eso lo muestramos en dos tipos de hábitats de quebrada, que son un poco más húmedas, y de laderas, que son un poquito más secas, pero donde todavía quedan algunos parches arbóreos remanentes, y en localidades que abarcan un gradiente principalmente de precipitación.
Esto es lo que encontramos en términos de regeneración. Estas son plantas menores a medio metro, son plantas que provienen de semilla, o sea, de germinación. Son plantas que por lo tanto no tienen más de 1 año y como mucho 2 años de edad. Y lo que encontramos es que en general en las quebradas, que son hábitats más húmedos, hay un poco más regeneración que en las laderas. Los sitios séricos son sitios en donde la, la, la precipitación en general es menor a 300 milímetros al año. Algo similar encontramos en los sitios más mésicos, o sea, donde llueve más de 350 milímetros al año, más regeneración en las quebradas que en las laderas. En todos los sitios encontramos también una mayor regeneración en parches arbóreos y muy poca regeneración en sitios abiertos, y menor regeneración en los sitios o en parches de matorral. Si ustedes se fijan también, la regeneración, esto es abundancia, regeneración combinando todas las especies, es levemente menor en los sitios séricos que en los mésicos, y en particular en las zonas de quebradas. En las zonas de quebradas hay un poco más regeneración que en las zonas, o sea, en los sitios mésicos que en los sitios séricos. Ahora, aquí además les muestro una línea punteada roja que indica una planta por metro cuadrado, que es aproximadamente la densidad de plantas adultas, combinando especies arbustivas y arbóreas, que presentan bosques esclerófilos poco perturbados. No puedo decir no perturbados, porque probablemente la mayoría de los bosques esclerófilos han sido perturbados en alguna medida, pero sí las situaciones menos perturbadas presentan este tipo de densidad. Entonces, si ustedes se fijan, la regeneración menor a medio metro, al menos en las quebradas, cumple o supera, digamos, la densidad que presentan o que presentaban los bosques en el pasado. Ahora, pero eso no ocurre en los sitios más abiertos o incluso de matorrales de menor cobertura. Sin embargo, cuando analizamos la regeneración ahora, que es más avanzada, regeneración superior al medio metro, prácticamente ya no queda regeneración en ninguna condición, ni de hábitat, ni de sitios más lluviosos o menos lluviosos, ni de parche de vegetación. Es decir, lo que está ocurriendo con la regeneración es que si bien germinan, logran sobrevivir 1 o como mucho 2 temporadas, y después de eso mueren. Queda algo aquí en las zonas de quebradas, quizá un poco más que en las laderas, pero es prácticamente nula, y obviamente menor a la densidad que se requiere para alcanzar la densidad de individuos adultos de especies arbustivas o arbóreas. Es decir, no está ocurriendo regeneración prácticamente en ninguna condición eh, ambiental dentro de la zona central de Chile. Ni siquiera en los sitios más húmedos, que son las quebradas de sitios mésicos. Bueno, la pregunta que sigue, bueno, ¿y qué pasa con la recuperación de zonas incendiadas? También hicimos muestreos para evaluar ahí qué es lo que pasaba en sitios recientemente incendiados, con incendios que no han ocurrido hace más de 2 años, también para medir si existe recuperación natural. Estos son sitios incendiados, ¿no es cierto? Esto es lo que incluso se observa recientemente después de los incendios, unos pocos meses después de los incendios. Si ustedes se fijan, hay algunos rebrotes, que ya los vamos a analizar acá, rebrotes que provienen de las cepas remanentes o de raíces o de tocones remanentes de individuos que se quemaron y que comienzan a rebrotar. Y eso es importante tenerlo en mente para el análisis de la recuperación natural después del incendio. En primer lugar, la regeneración que proviene desde semillas, plantas recientemente germinadas, menores a 20 centímetros, y plantas un poco más avanzadas en términos de edad y tamaño. Bueno, también acá a lo largo o en los distintos tipos de parche hay mayor regeneración en los parches que tienen mayor cobertura, fragmentos más grandes que se incendiaron, o parches de bosque que se incendiaron,
y muy poco en sitios abiertos incendiados. Pero nuevamente cuando analizamos la regeneración un poquito más avanzada, es prácticamente nula la regeneración que proviene de semillas. En cambio, la regeneración que viene de rebrotes vegetativos, ¿ah?, es mucho más abundante, superior a la densidad mínima, o a la densidad al menos que es más típica en bosques más adultos, con la excepción de sitios abiertos, que obviamente es esperable que no haya regeneración, no haya rebrotes, porque ya previo al incendio no había nada en esos sitios abiertos. Pero en cualquier tipo de parche de vegetación en donde había una cepa que se incendió, ¿ah?, ocurre rebrote, y ocurre rebrote prácticamente en la totalidad de las cepas incendiadas. Esto en términos de densidad y en términos de riqueza de especies. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto para la restauración? Bueno, existe, volviendo a las preguntas anteriores, ¿existe recuperación natural de la vegetación leñosa en Chile central? La respuesta es que no se logra establecer suficiente regeneración natural, especialmente en las condiciones más secas. Por lo tanto, en esas condiciones se requiere restaurar. Ahora, hay abundante regeneración desde rebrotes en áreas incendiadas, pero solo donde había una cepa antes del incendio. Es decir, no se requeriría reforestar en donde había una cepa antes de los incendios, pero sí se requeriría reforestar en áreas incendiadas abiertas, es decir, donde no había vegetación leñosa previo al incendio. Ahora, ¿qué especies y tipos de vegetación pueden formar el ecosistema objetivo futuro? Bueno, en hábitats más séricos las especies de bosque prácticamente no se regeneran ni siquiera bajo el bosque. Y en hábitats más húmedos existen algunas pocas especies de bosque que regeneran bajo bosque, pero muy escasamente. Entonces, no hay recuperación por distintos motivos: sequía, herbivoría, principalmente de conejos o ganado, competencia con hierbas exóticas. Hay distintos factores que pueden estar limitando la recuperación y la regeneración proveniente de semilla en particular. Entonces, bueno, probablemente, y en particular considerando los cambios climáticos que están ocurriendo en la actualidad, quizás algunas especies que incluso presentan individuos adultos ya no puedan regenerarse nunca más en algunos sitios más secos, y haya que cambiar o haya que no considerar esas especies para los procesos de restauración, al menos en esas condiciones donde ya no se están regenerando. Ahora, ¿cómo hacer restauración? Hay dos estrategias, una estrategia pasiva y una estrategia más activa. La estrategia pasiva básicamente lo que hace es controlar los factores que limitan la regeneración, pero se debe o se puede desarrollar solamente cuando hay disponibilidad natural de semillas, ¿ah? La restauración pasiva basa la recuperación de la vegetación en regeneración natural. No hay ni siembras ni plantación. Y obviamente tienen que estar las condiciones ecológicas que permitan la regeneración, ¿cierto? Bueno, si esas condiciones, ni las disponibilidad de semillas, ni las condiciones ecológicas no están presentes, bueno, hay que entonces optar por una restauración más activa en donde sí se deba sembrar o plantar. Por ejemplo, acá hay una área, si quisiéramos restaurar esta área degradada, ¿no es cierto? Tenemos aquí cercano una buena fuente de semillas, pero en muchas áreas de la zona central de Chile hay zonas en donde prácticamente no quedan fuente de propágulos o semillas de especies nativas, y en estos casos claramente hay que reintroducir a través de siembra o plantación. Por ejemplo, el quillay es una especie que se podría restaurar en algunas áreas, especialmente cuando quedan algunos espinos que pueden aportar sombra y algún nivel de, en este caso entonces, de protección contra la radiación directa. Lo que hicimos acá fue evaluar la dispersión del quillay desde fragmentos de bosque esclerófilo, que se muestran ahí, ¿no es cierto?, hacia el interior de espinales. Entonces, que lo que encontramos que en general en los quillayes al menos presentan semillas, incluso con densidades superiores a una semilla por metro cuadrado, hasta los 40 metros de distancia desde la fuente de semilla, e incluso con densidades tampoco no bajas, hasta incluso a 100 metros después de o apartados de la fuente de semilla. En especies de dispersión
biótica, es decir, que las dispersan aves principalmente, podemos encontrar semillas incluso hasta los 100 metros de distancia desde la fuente de propago. Entonces, al menos dentro de los primeros 100 metros desde las fuentes de propago, desde remanentes de bosque, podemos al menos esperar de que lleguen semillas de manera natural y de esa manera puedan optarse por la posibilidad de una restauración más pasiva. Ahora, si controlamos la presencia de herbívoros, también como es otra estrategia de restauración pasiva, ¿no es cierto? Especialmente ganado y conejos, que es lo que hicimos en otro experimento en estos mismos fragmentos, o aledaños a estos mismos fragmentos que mostraba anteriormente, lo que encontramos es que la exclusión, como muestra acá, esto lo hicimos en 2 sitios, en el lago Peñuelas y en una localidad en Pirqui, la exclusión del ganado o de conejos favorece la regeneración en términos de riqueza de especies y en términos de abundancia. En las 2 localidades el patrón fue muy similar. Y además la regeneración es mayor bajo los espinos que en sitios abiertos. Es decir, y esto es en plantas leñosas ya más avanzadas, plantas que ya superaron el medio metro de altura, es decir, una regeneración, podríamos decir, más establecida. Es decir, la exclusión de ganado y conejos puede permitir la recuperación natural, aunque con velocidades probablemente lentas. Bueno, y si quisiéramos restaurar de manera más activa un área, por ejemplo, donde no lleguen propágulos de manera natural, ¿cómo reforestar entonces estas áreas más abiertas, degradadas? Hay una gran cantidad de preguntas que surgen al momento de planificar esto. Probablemente la primera es la selección de especies. ¿Qué especies reintroducir? En qué condiciones de micrositios establecer determinadas especies. Probablemente las especies deben variar si las establecemos en sitios abiertos o en sitios bajo un dosel de algún arbusto o de alguna planta leñosa pionera. Otra pregunta es si necesitamos preparar o no el suelo, si necesitamos fertilizar, excluir de herbívoros. Ya les mostré que es y otros estudios también, no solo los de nosotros, han mostrado ya desde hace varias décadas que los conejos son fuertes depredadores de las plantaciones. Una pregunta que también no es fácil contestar es si se siembra o se planta. Si aplicamos sombreamiento artificial, si aplicamos riego o no, si es necesario controlar malezas y erradicar especies exóticas, entre otras preguntas que se deben analizar para la planificación de los procesos de reforestación. Por ejemplo, este es un estudio en donde sembramos un experimento de reforestación a través de siembra en distintas localidades de Chile central. Lo que hicimos fue sembrar todas estas especies que les muestro acá en condiciones de sitios abiertos, bajo matorrales y bajo los parches arbóreos remanentes. Que lo que encontramos, si ustedes se fijan acá, con siembra, las barritas que muestran acá abundancia de la regeneración o abundancia del reclutamiento, ¿no es cierto?, de la germinación y establecimiento de plantas, en general es mayor con siembra que sin siembra. Básicamente sin siembra es lo que reclutó o regeneró de manera natural. Y cuando aplicamos siembra aumenta, pero aumenta principalmente en los parches arbóreos. En los parches o sitios de matorral o abiertos el incremento es menor. Y además ese incremento ocurre en las localidades más mésicas, en las localidades donde llueve más, en las localidades más secas, la siembra no parece ser o generar un incremento importante en la regeneración, aunque de todas maneras es un poquitito superior a lo que ocurre sin siembra. Es decir, la siembra logra incrementar la regeneración, pero esto es más fuerte, con mayor intensidad en las localidades más mésicas y bajo los parches arbóreos o de matorral. Y si queremos reforestar a través de plantación, este es un estudio que analizamos que realizamos en Peñuelas y en Pirqui también. Analizamos aquí frecuencias de riego y aplicación de sombra artificial. Todas las plantas aquí fueron protegidas de herbívoros porque ya sabemos que los conejos y el ganado se depredan las plantas que se plantan. Y entonces lo que hicimos fue un experimento en que combinamos 4 tipos de sombra artificial: un control sin sombra, una malla Rachel, un tubo o un shelter de policarbonato y una casilla más profunda que en el fondo entrega sombra de manera lateral con 3 tratamientos de riego también sin riego
1 litro cada 1 semana y 1 litro cada 2 semanas, en estas 4 especies, Quillay, Litre, Coyihuay y Huingán. Ahí están los tratamientos de sombra que se aplicaron, la malla Rachel, el policarbonato, un control sin ningún tipo de sombra, y acá es una planta plantada en un hoyo de aproximadamente 30 centímetros que permite generar sombra al menos al sustrato y parcialmente al dosel de la planta. Esta es la plantación en la localidad de Peñuela. Esto se hizo en el 2014. ¿Qué es lo que encontramos? Fíjense acá, la malla Rachel o el policarbonato generan mayor sobrevivencia que sin sombra, e incluso es mayor que la plantación en hoyo. Pues si ustedes se fijan, también la plantación en hoyo genera mayor sobrevivencia que sin sombra. La plantación en hoyo, entonces, es un tratamiento que mejora la sobrevivencia, no tanto como la malla Rachel o el policarbonato, pero al menos entrega o genera mayor sobrevivencia que la plantación sin sombra. Y eso se repitió en las 4 especies en general, casi sin excepción. Quizás el Litre tuvo una excepción acá con la plantación en hoyo. Y si comparamos los tratamientos de riego ahora, el riego cada 1 semana o cada 2 semanas, el efecto dependió de la especie. Hay algunas especies, como por ejemplo el Quillay, que los 2 tratamientos de riego presentaron o generaron mayor sobrevivencia que sin riego, pero por ejemplo el Litre ya prácticamente no hay diferencias, o acá el Huingán, por ejemplo, el chino polígamo, prácticamente también el riego no generó diferencias importantes con el tratamiento sin riego. Estas flechitas rojas y azules que les muestro acá es para hacer otra comparación. La flechita roja muestra la sobrevivencia con malla Rachel o policarbonato en la barra blanca sin riego. Es decir, cuánto sobrevive aplicando solo sombra y sin riego. Y las flechas azules muestran la aplicación solo de riego, pero sin sombra. Es decir, un riego cada 1 semana o cada 2 semanas, pero sin sombra. Y si ustedes se fijan, la sobrevivencia aplicando sombra sin riego es mayor que la sobrevivencia aplicando riego sin sombra. Y eso se repite en las 4 especies también. Es decir, aplicar una sombra genera más, incluso sin riego, genera más sobrevivencia que aplicar solo riego. Y obviamente, probablemente aplicar los 2 tratamientos es más óptimo, pero si queremos optar por uno, es mejor aplicar una sombra que el riego. Y otro resultado importante acá es que el riego depende de la especie. Hay especies incluso que no requieren riego, en algunas condiciones ambientales al menos. Bueno, esta es la plantación más o menos actualmente, el año pasado, respecto a lo que había originalmente. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir respecto a la restauración en Chile central? Tenemos que reevaluar bien los ecosistemas de referencia para incluir especies que tienen una real posibilidad de formar poblaciones viables en el futuro. Hay algunas especies que en algunas condiciones, en algunas localidades probablemente más secas, ya no van a poder o no debieran considerarse para procesos de restauración. Ahora, no hay suficiente regeneración natural en condiciones más secas y muy bajo en condiciones húmedas, por lo tanto se requiere restauración efectivamente, especialmente en las condiciones más secas. La restauración pasiva es posible, pero a una velocidad más lenta, con algunas especies también, no probablemente con todas las especies. La restauración pasiva entonces es más aconsejable en condiciones o en localidades más húmedas, bajo el dosel de plantas nodrizas en particular y cerca obviamente de fuente de propágulo. Si no hay cercana a una fuente de propágulo, no hay ninguna posibilidad de restauración pasiva. Y una restauración más activa, con siembra o con plantación, bueno, lo primero es seleccionar muy bien las especies, en función de las precipitaciones de la localidad, ¿cierto? Y parche de vegetación. Eso es muy importante para tener éxito en el proceso de restauración activa. La siembra logra incrementar la regeneración, es recomendable en hábitats y condiciones más húmedas, pero no tanto en las condiciones más secas o en sitios abiertos. Y si se planta, entonces lo primero es proteger las plantas contra los herbívoros, conejos, ganado en particular, y se debe aplicar sombra artificial, pero incluso a todas las especies, incluso en especies que uno las ve regenerando en áreas abiertas o que se les cataloga como pioneras, o incluso sombra intolerantes, la sombra artificial beneficia la sobrevivencia incluso de esas especies. Incluso podría no requerirse riego en algunas especies, si estas especies son bien seleccionadas para determinadas condiciones de micrositio y de hábitat o de precipitaciones en la localidad.
Eso es lo que, algunos de los principales resultados entonces que hemos encontrado en nuestros proyectos. Aquí están los agradecimientos para el financiamiento y todas las personas que han trabajado en todo en la obtención de todo este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Pablo. Lo invito a que nos acompañe hasta el final del webinar para responder a las interrogantes que puedan surgir. A quienes se están conectando le damos la bienvenida y los invitamos a seguir con nosotros en la siguiente charla. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Ricardo González, ingeniero de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias Forestales, especializado en Economía de Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile y la Universidad Virginia Tech de Estados Unidos. Actualmente es investigador asociado del centro y también se desempeña como académico de la Universidad de la Frontera. El día de hoy nos hablará sobre contratos de servidumbre de conservación como un instrumento viable para la restauración. Adelante, doctor Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Primero, agradecer la invitación y espero que se pueda transmitir la idea que les traigo. En el contexto de la restauración, hay un tema que es bastante delicado o, digamos, desafiante, que es el financiamiento de esa restauración. Por eso que traigo a colación el tema del pago por los servicios ambientales del bosque o de las áreas silvestres. Entonces, el título es fijarnos en qué pasa con estos contratos de servidumbres de conservación que existen en otras partes del mundo, pero que todavía en Chile son un sueño, una idea, un proyecto, y que esperamos verlos muy pronto, ¿ya? ¿Por qué hablar de contratos? Dijimos que era para resolver el tema de abordar un problema que tienen los bosques nativos, que es que producen una serie de productos, una serie de bienes ambientales, de servicios ecosistémicos, pero no son reconocidos por la sociedad como valiosos desde el punto de vista monetario. Solamente se reconoce el valor monetario de la leña, de la madera, algunos alimentos, algunos servicios turísticos, pero en general son bienes que no tienen un reconocimiento concreto para quien los produce, es decir, para el propietario. Y eso genera una falla de mercado que se denomina falla de mercado del bosque nativo, porque el incentivo se genera solamente en la producción de leña o madera, y no hay ningún incentivo, porque nadie me lo retribuye, de producir belleza escénica, de proteger el hábitat de especies silvestres, tanto de fauna, avifauna, de flora. En general, cualquier servicio ecosistémico, no hay, como le digo, un incentivo económico para el propietario, y si ese propietario decide producirlo, es a cuenta de él, es a cuenta del propietario, que tiene una motivación, ¿no es cierto?, por la conservación o la preservación de la naturaleza. Ese era el primer punto, la falla del bosque nativo, que nos lleva a que solamente se potencie la producción de leña, y esto hace que el bosque se degrade y no se cuide. Otro problema, que por los procesos históricos de colonización, la población ha potenciado o ha elegido la agricultura en vez del bosque, porque con la agricultura se produce comida y el bosque no, como una necesidad más inmediata. Y en ese contexto nosotros hemos observado un proceso de degradación y de deforestación que lleva más, ¿no es cierto?, de 500 años. Y cuando nosotros hoy en día nos paramos en esta línea de tiempo y miramos hacia atrás, decimos, pero esto no tiene nombre, ¿cómo puede ser? Y se nos ocurre que podemos restaurar algunos espacios, rehabilitar, reforestar,
Y nos damos cuenta cuando tiramos lápiz que esto no es rentable. No es rentable hoy en día restaurar bosque nativo. No es rentable hoy en día eh, eh, rehabilitar bosque nativo, reforestar, porque el valor del bosque nativo está en el bosque en pie. Cuando yo tengo un bosque en pie, un bosque con madera, con árboles adultos o relativamente grandes, estos tienen valor económico. Y entonces si yo tiro lápiz, saco las cuentas, hago la evaluación del proyecto, eso es rentable, manejar ese bosque. Pero el bosque, cuando se ha ido, y yo tengo que partir de cero, eso, cualquier cuenta que yo saque, no es rentable. Eso desde el punto de vista del análisis financiero, ¿ya? Y entonces está como, de alguna forma, el bosque está condenado a que si no se pone con plata alguien, por ejemplo el Estado o alguna institución, ¿no es cierto? No hay esperanza de financiar ese bosque nativo, ese desafío que es recuperar este bosque nativo. Entonces, ya habiendo visualizado el problema, nos podemos preguntar cómo podemos rentabilizar la restauración, cómo podemos rentabilizar la producción de bosque nativo independiente que esté degradada o no. ¿Ya? Eso significa abordar directamente las fallas del bosque nativo. Y por eso, entonces, la idea es fijarnos en estos contratos de servidumbre de conservación, que son como unos instrumentos de última generación, que fueron desarrollados más bien en Estados Unidos. También fijarnos que hay en Chile, desde el año 2016, bueno, por un proceso que viene de antes, pero hay algunas personas que se visualizaron esta brecha, ¿no? O este problema, y pensaron en generar una ley de derecho real de conservación que permitiría establecer estos convenios o contratos de conservación. Y después revisar unas aplicaciones brevemente que se han realizado en Chile, pero que tenemos poco, ¿no es cierto? Es más bien experiencias piloto, iniciativas muy particulares, ¿ya? Pero nada masivo. Ya, entonces, primero, ¿qué es un contrato de servidumbre de conservación? Primero que todo hay que pensar que es un acuerdo por escrito que se realiza entre dos partes y este acuerdo tiene que registrarse, tiene que haber un mecanismo de registro oficial del contrato, porque al ser un acuerdo es un contrato y si no se registra oficialmente, entonces básicamente es difícil hacerle seguimiento. Una parte de ese acuerdo es el propietario de la tierra, ¿no es cierto?, donde vamos a establecer este proyecto con bosque nativo, de producción de bosque nativo, quien se compromete a producir estos servicios ecosistémicos, estos bienes públicos que, como habíamos dicho antes, no necesariamente son valorados por la sociedad, ¿ya? Pero no es llegar y producir cualquier cosa, tiene que producirlo bajo el acuerdo, bajo las condiciones que se acordaron. Bueno, la otra parte vendría siendo como el mandante, por ejemplo, podría ser una institución del Estado, podría ser también una institución privada, podría ser una ONG, un fondo de conservación que se acuerda estas condiciones de producción de servicios ecosistémicos, pero a la vez se compromete a pagar. O sea, si usted produce tal cosa, yo lo compenso. Entonces, este pago se puede hablar que es una compensación económica, no es un regalo. Y bueno, al yo ser mandante y mandarle a usted a hacer este servicio, esta producción de bienes, yo en el contrato adquiero el derecho de la producción de ese bien. Entonces por eso que se habla de derecho real. Yo tengo el derecho ahora de que usted cumpla con lo prometido como propietario. Usted se comprometió, por ejemplo, a cuidar el bosque para que se produzca agua de buena calidad, por ejemplo. Entonces,
Usted se comprometió, yo le pago por eso, pero yo tengo derecho sobre esa actividad que usted se comprometió. Si usted no la cumple, entonces usted está incumpliendo el contrato, ¿ya? Y por eso que se habla, como les digo, de derecho real. Y yo le pongo ahí entre paréntesis como de la producción. Otra cosa que podemos recordar es que este es un acuerdo no obligatorio, o sea, para ponerse de acuerdo y sentarse a conversar, tiene que ser algo consensuado, ¿ya? Algo que es de común acuerdo, es voluntario, ambas partes estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en las condiciones, ¿ya? Y después que se llega a ese acuerdo, se escribe esto en un documento oficial, se firma una escritura pública, y después que esta escritura pública se escribe, que en realidad alguien está certificando que hay un acuerdo entre dos partes, hay que inscribirlo en el conservador de bienes raíces, porque viene a ser ahora después de haber sido acordado y firmado, viene a ser una anotación al margen del registro de propiedad. Esa propiedad ahora queda de alguna forma linkeada o amarrada con el contrato. Entonces, de alguna forma, eso me da alguna garantía de que va a ser exigible, ¿ya? Y aunque cambie de dueño, el contrato está ahí, está en los gravámenes de esa propiedad. Bueno, siguiendo con la historia del contrato, en concreto, el propietario se compromete a producir anualmente los bienes y servicios estipulados en el contrato y el mandante se compromete a pagar anualmente por los bienes y servicios estipulados en el contrato. Si ustedes se fijan, esto cambia la lógica que tenemos en Chile de los contratos o de los, digámoslo así, de los instrumentos de política, ¿ya? Los instrumentos de política históricamente en Chile siempre han sido pensados para un pago único, ¿ya? Como por ejemplo, no sé si recuerdan, el 701 se pagaba por una única vez, un incentivo por la reforestación con especies tanto exóticas como nativas. El programa de conservación, ¿no es cierto?, del Fondo de Conservación del Bosque Nativo, se compromete por única vez a pagar hasta 10 UTM por una modalidad y hasta 5 UTM por otra modalidad de manejo del bosque nativo. Bueno, eso son pagos iniciales que no resuelven la falla de mercado que yo les mencionaba al principio. Teniendo en cuenta que los propietarios producen todos los años el servicio ecosistémico de protección del hábitat de una especie silvestre, el servicio ecosistémico de producción de oxígeno, el servicio ecosistémico de secuestro de carbono. Esto es todo el tiempo, es continuo. Entonces, tiene sentido que si me van a pagar una compensación económica por esta actividad que no es fácil realizarla, que sea también anual, que sea continuo el pago. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos partes, una que compra y otra que produce, y otra parte que debería haber un tercero, que debería ser una institución fiduciaria o garante del contrato. Esta institución debería, por ejemplo, preocuparse de fiscalizar que se cumplan todos los acuerdos, que estén andando bien los contratos, que no hayan conflictos entre las partes, que, por ejemplo, si el propietario no produjo no cumplió lo que debía, el mandante no tiene por qué pagarle, e incluso se puede quejar o demandarlo de vuelta por no haber cumplido o por incumplir su parte. Y bueno, la institución fiduciaria podría ayudar en toda la parte administrativa y la fiscalización y el seguimiento y el registro de estos acuerdos. ¿Ya? Ahora, el acuerdo entonces hay que pensarlo como algo pasando y pasando. Yo produzco bienes y servicios ecosistémicos, propietario privado, me cuesta hacerlo, es costoso para mí, y usted me paga como reconocimiento de mi esfuerzo, una compensación económica. No es un regalo, o sea, no hay que pensar que es un subsidio, porque el subsidio siempre se piensa, coloquialmente se piensa como un regalo. Acá no es regalo, es pasando y pasando. Es como cuando usted va al supermercado, compra un kilo de azúcar y paga por el kilo de azúcar.
Si no le entregan el kilo de azúcar, usted no puede pagar por el kilo de azúcar que está tratando de comprar. Acá es lo mismo. Es una cuestión, una situación en que se hace más justa la relación entre el productor del servicio ecosistémico y el bien ambiental, porque se le está retribuyendo, se le está reconociendo ese esfuerzo, lo que hoy día no pasa. Todos podemos, si podemos observar la vida cotidiana del productor de bosque nativo, nadie le reconoce su esfuerzo, porque cuide más el bosque o no. La única forma que ve retribuido su esfuerzo es que si produjo más leña o produjo menos leña. Pero esa no es la idea, ¿no es cierto? Ahora, en esto, como es algo nuevo, hay que tener en cuenta que hay dos grandes clasificaciones de los tipos de contratos de pago por servicio ambiental o contrato de conservación. Cuando es entre el Estado y los propietarios privados, generalmente se les llama contratos de servidumbres de conservación. ¿Ya? Es como de la jerga en este ámbito. Y ahí es el Estado, una agencia del Estado, puede ser el Fondo de Conservación de Bosque Nativo, puede ser una repartición del Ministerio de Medio Ambiente, una institución nueva que viene y se interesa y va y le pregunta al propietario si está de acuerdo con hacer un convenio para producir estos servicios ecosistémicos. Obviamente priorizando por algo que es muy de emergencia, ¿no es cierto?, muy urgente, y no llegar y contratar con cualquiera. Ahora, cuando es entre privados, entre usuarios del servicio ecosistémico y el productor del servicio ecosistémico, generalmente se llama contratos o esquemas de pago por servicio ambiental, pero siguen siendo contratos. En ambos casos son contratos de conservación y en ambos casos hay un pago de por medio, ¿ya? Entonces, en ambos casos son PSA y en ambos casos son contratos. Pero se hace esa diferencia cuando es entre privados y cuando es entre el Estado y privados. Bueno, hago una esquemita para mostrar que es pasando y pasando. Entonces, yo produzco algo y usted me paga por eso. Pero es una compensación, no es un regalo. Y bueno, ¿qué tipo de contrato es y elegimos? No es así algo casual, es determinado por las características del bien ambiental. Y aquí, como un ejemplo bien fácil de entender, es el agua. El agua es un servicio ecosistémico y si hay unos usuarios del agua, unas personas que están aguas abajo y ocupan el agua para tomar, para riego, para uso consultivo o no consultivo, entonces esos usuarios están bien identificados. Entonces, en ese caso, ameritaría un PSA o un contrato entre privados. Los usuarios del agua, aguas abajo, deberían pagarle un incentivo a los propietarios de aguas arriba para que produzcan agua de mejor calidad y se regule el flujo de agua que viene en el río a la salida de la cuenca. Eso es lo que pasó en Costa Rica, donde los usuarios del agua potable, pagan en la cuenta del agua una plata a un fondo, y ese fondo viene y después le paga a los propietarios. Y de esa forma, mientras más yo le pago, más incentivo para producir agua, y eso significa que se genera un círculo virtuoso en la producción de agua para el consumo de esos usuarios. ¿Ya? Espérese. En el caso de los servicios ecosistémicos que no son fáciles de apropiar, que no son, que se me perdió esa lámina, no sé qué le pasó, parece que lo borré. Cuando no es identificable, por ejemplo, la belleza escénica. ¿Quién es el usuario de la belleza escénica? Todos. Entonces ahí cuando no es fácil de identificar al usuario, entonces ¿quién es el que debe hacerse cargo de contratar en la producción de belleza escénica? Tendría que ser el Estado. Y ahí es donde entran los contratos de servidumbre de conservación. ¿Ya? Esas eran las dos explicaciones de los dos casos. Pero se fijan que es la característica del bien ambiental que determina qué contrato hago. Ahora, en ambos casos estamos hablando de un contrato vinculante, en ambos casos debería haber un incentivo económico compensatorio, y en ambos casos debería haber una institución fiduciaria o institución garante que facilite la fiscalización y el cumplimiento del contrato.
¿Ya? El Estado, cuando es el Estado el que contrata, debería incluir criterios de priorización de áreas de conservación, como les digo, de estos casos más de emergencia, más urgentes, para incluirlo, porque la plata no va a alcanzar, en arcas fiscales no alcanza ni para la educación ni para la salud, menos va a alcanzar para la naturaleza. Entonces siempre va a ser un monto limitado, y ese monto limitado hay que hacerlo rendir lo más posible, y por eso sí o sí hay que priorizar las áreas de conservación. No es llegar y aplicar una cosa como el 701 o la ley de bosque nativo, que se aplica para todo Chile donde haya bosque nativo, o para todo Chile donde haya para plantar. No, eso es como muy primitivo. Ya a nivel cavernícola deberíamos evolucionar y sacarnos el garrote y hacer algo más inteligente. ¿Ya? Y bueno, los principales problemas que tienen estos esquemas de PSA que tenemos entre privados es que los costos de transacción, de ponerse de acuerdo entre mucha gente, son altos. Entonces, eso mismo justifica la existencia de una institución fiduciaria. Y ahora, ¿cómo entra la Ley de Derecho Real de Conservación? La Ley de Derecho Real de Conservación es la Ley 2930 de junio del 2016, que crea el derecho real de conservación. Ahora, si yo les hablo de derecho real de conservación, entonces ya estamos intuyendo que hay un tercero, que no es el propietario, que tiene derecho sobre algo que hace el propietario en su propiedad privada. Entonces, pero ahora resulta que como vendió esa producción de bienes y servicios ambientales, ahora yo tengo que cumplir, porque voy recibiendo una plata, entonces tengo que cumplir con el trato. Y el derecho real entonces es sobre la conservación, sobre la producción de bienes ambientales. Y lo que hace esta ley es que permite que pueden ser personas naturales o instituciones o jurídicas que pueden hacer la contratación o pueden contratar o adquirir ese derecho real de conservación sobre la propiedad de un tercero. Otra gracia muy buena que tiene es que protege ambas partes, porque ahora siendo una ley y creando esta figura de derecho real de conservación, entonces protege tanto al que compra el derecho de conservación como al que lo vende, al que lo produce. Si una de las dos partes, cualquiera de las dos puede querer fallar en cumplir. Y bueno, también aquí se incluye este pago compensatorio. También se incluye la idea de que es un acuerdo voluntario entre las partes. Entonces, en línea con lo que ya se ha avanzado en Estados Unidos y en otros países, de estos contratos de conservación, y para ello era necesario, o sea, la base, la piedra base de este constructo que se va a hacer, la Ley de Derecho Real de Conservación. Ahora, hay que considerar que se debe incluir un plan de trabajo, un plan de manejo, como decimos los forestales, pero un plan de trabajo en el tiempo. Lo que se acuerda tiene que cumplirse. El acuerdo, según la ley, cuando se adquiere este derecho real de conservación, es de tiempo indefinido, a no ser que las partes definan un plazo. O sea, puede ser a perpetuidad. Y es firmado de común acuerdo, y también, como decíamos antes, vinculante y exigible. O sea, la ley de derecho real de conservación es el parche a la herida para poder pensar en experiencias o echar a andar estos proyectos de conservación en Chile. Hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos el primer piloto que se hizo de contrato de servidumbre de conservación en la Araucanía. Se hizo un piloto con la ayuda de CONAF y un proyecto PNUD en una comunidad indígena de la Araucanía, en la cual yo participé como el técnico, el economista ambiental que estaba apoyando en toda la parte técnica del contrato. Hay otro caso que se dio el mismo año 2019, pero se terminó en 2020, ¿no es cierto?, que es de esquema de pago por servicios ambientales de los ríos. Ahí se pensó en unos APR, en donde habían unos usuarios del agua que están en los proyectos de APR, significa de área potable rural, y unos productores de agua que estaban más arriba. Entonces ese es el otro piloto. Entonces uno de servidumbre de conservación y otro esquema de pago por servicios ambientales, uno en la Araucanía y otro en los ríos. Y lo otro que hay mucho
que hasta el momento son las servidumbres voluntarias a gratuidad, en la cual el propietario se compromete voluntariamente a conservar y a no realizar ninguna práctica no amistosa con el medio ambiente, pero a gratuidad, lo cual le quita la mitad de la médula de lo que es un contrato de conservación. La servidumbre a gratuidad no tiene mucho sentido porque no se genera la compensación económica, no se corrige la falla de mercado del bosque nativo y no se generan los incentivos económicos para que ese propietario produzca más bienes ambientales. Entonces, a gratuidad es porque tiene que ser filántropo. Ya estos parques privados donde hay un millonario que le pone plata a la conservación, pero a juicio personal, ¿ya? Y bueno, hay propietarios pequeños que también tienen esta alternativa. Incluso en Aysén se venden parcelas con servidumbre de conservación incluida. Le venden la parcela en la cual usted se compromete, le compra la parcela, se compromete a no desarrollarla y dejarla para conservación. O sea, a lo más puede ser una cabaña. Y se la venden con eso. Entonces, como viene con la servidumbre, ya usted sabe lo que está comprando. Pero no tiene mucho sentido. O sea, lo ideal sería que hubiera una compensación económica. Esos son los 3 casos que les puedo mencionar. Y como conclusiones, o sea, decirles que en sí el pago por servicios ambientales es algo que es más bien un proyecto. Los profes que enseñamos economía ambiental lo tenemos claro, pero no todo el mundo, gente que trabaja con políticas públicas. Sabemos que existen estos instrumentos de hace muchas décadas en el extranjero y por lo tanto este desarrollo avance institucional, tienen que desarrollarse instituciones, tiene que desarrollarse una legislación que permita afinar y permitir, o sea, permita el desarrollo de contratos en una forma más, mucho más fluida. Porque hoy en día está la ley, está todo para firmar un contrato de conservación, pero ¿cómo consigo quien me fiscalice esto? ¿Cómo consigo el que me va a pagar? ¿Qué condiciones le ponemos al contrato? Eso, la ley es muy corta, es una ley bastante corta, tiene pocas condiciones, entonces falta un reglamento, por ejemplo. O quizás para otros un reglamento sería una camisa de fuerza. Quizás una de las cosas más importantes es que tendríamos que pensar en que debe haber un fondo de conservación para que se haga cargo de estos contratos de conservación por parte del Estado. O que haya una agencia que fiscalice específicamente el cumplimiento de estos contratos, la institución fiduciaria o garante. Y bueno, otra conclusión es que también es muy difícil que los diseñadores de política lo tengan en mente, la gente que está trabajando en Santiago, ¿no es cierto?, ahí en las instituciones, que los instrumentos económicos para fomentar o incentivar la conservación tienen que ser pagos periódicos. Y yo siempre le digo, muy, muy fuertemente, suena violento casi, que digo que es por ignorancia. Porque no se sacan de la cabeza el tema del pago único por única vez y con muy poca plata que no cambia la decisión del propietario, por ejemplo, en la ley de bosque nativo. O el pago único para incentivar una acción que va a tener 10 años, 20 años de impacto y se paga ahora. Después que me pagan, yo no tengo ningún incentivo como privado a seguir cumpliendo. Entonces, el pago periódico es lo único que me permite a mí fiscalizar todos los años que se está cumpliendo. Y eso no está en la mente de los diseñadores políticos. El pago periódico corrige la falla de mercado que les he hablado. El pago único no. Entonces eso es como frustrante para los que entendemos esto, cuando los diseñadores políticos no lo tienen claro. O muy poca gente lo tiene claro. Bueno, entonces los contratos de servidumbre de conservación sí constituyen una alternativa de financiamiento del bosque nativo, de la restauración, del manejo, y pueden ser la panacea, ¿no es cierto?, para el futuro. El único problema es que hay que conseguir ese dinero, porque la sociedad tiene que estar dispuesta a pagar por esa conservación.
¿qué tanto está dispuesto la sociedad a pagar por la conservación? Es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, pero en el futuro cercano, salvando todos estos baches, deberíamos tener o observar la firma de contratos de conservación ya no a nivel piloto, sino que ya en concreto, como lo que se hace en Estados Unidos y en otros países como Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ricardo, por su presentación. Agradecemos a los doctores por su participación en nuestra primera sesión de enlaces, ambos presentando distintas visiones y metodologías a través de las cuales se trabaja en la conservación y restauración del bosque nativo, pieza clave en el avance del sector forestal sustentable. Ahora bien, como lo habíamos comentado en un principio, habilitamos la opción de preguntas y respuestas para que puedan hacer sus preguntas, y en este momento vamos a comenzar con las preguntas que van dirigidas al doctor Pablo. ¿Me escucha, doctor Pablo? Hola, sí. Perfecto. Ok. Tenemos una primera pregunta de José Ignacio y dice: ¿se puede establecer la velocidad de la desertificación zonas séricas? La velocidad de la desertificación. Se podría cuantificar la tasa de cambio en la composición de especies o en la abundancia de algunas especies indicadoras, de algunas especies relevantes para determinado ecosistema. Se podría cuantificar la tasa en el tiempo, obviamente esto a escalas temporales de varios años, pero se podría cuantificar la tasa de cambio en, en composición total de especies, o incluso se podría cuantificar también la tasa de cambio en los niveles de regeneración, y eso también podría podría contribuir como indicador de la velocidad de la desertificación. No es fácil, pero se podría hacer, y abarcaría algunos años de monitoreo y de cuantificación de estos cambios. Pueden haber otros indicadores también, ¿ah? No solo la identidad de algunas especies o la abundancia de algunas especies o la composición de especies. Podría también cuantificarse a través de, por ejemplo, em, imágenes satelitales, la tasa de cambio en las coberturas en áreas, por ejemplo, que no estén sometidas a perturbaciones antrópicas de otro tipo. O sea, por lo menos hay áreas que no se incendien o no se cambie el uso de la tierra. eh, pero sí se podría cuantificar también a través de imágenes satelitales en el tiempo también. De hecho, o sea, con las imágenes disponibles ya se podría hacer una cuantificación de eso. Sí, eso. Ok, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta para usted por parte de Vanessa Martínez y nos dice: cuando señaló el ecosistema que se pone como meta para un proceso de restauración, habló de un estado potencial que al que llegar, disculpe. ¿Cuáles son los estándares con que se construye esta visión del ecosistema a restaurar? Bueno, eso se llama ecosistema de referencia. El ecosistema de referencia es en el fondo el ecosistema objetivo que se busca recuperar. Entonces, el problema normalmente, y eso depende mucho de las regiones, de los niveles de cambio en el uso de la tierra, etcétera, depende del conocimiento que exista de los ecosistemas previos a las perturbaciones antrópicas. Depende del conocimiento también de cuánto de todo ese ecosistema previo a las perturbaciones antrópicas puede eh, sostenerse en el futuro. Entonces, hay muchas áreas, por ejemplo la de Chile Central, en que prácticamente no quedan áreas con un ecosistema relativamente prístino. A diferencia de muchos bosques del sur de Chile, en que uno sí puede ir
a algún lugar determinado y muestrear y cuantificar las especies, procesos ecosistémicos, etc. Entonces hay situaciones en que uno puede llegar muy bien a determinar qué características, componentes, procesos, funciones, etcétera, existen en los ecosistemas, digamos, sin perturbación. Y bueno, y después de eso, y con ese conocimiento se puede planificar relativamente bien qué es lo que queremos llegar a tener. Pero cuando no se tiene ese conocimiento, eso no se puede hacer, no se puede determinar con claridad todas las especies que estaban, todas las especies que pueden estar ya también viéndose afectadas por cambios climáticos, por ejemplo. O sea, eh, si tenemos un conocimiento de lo previo, podemos planificar mejor. Si no lo tenemos, podemos predecir o inferir la presencia de algunas especies, de algunos procesos ecosistémicos, de algunas funciones entre las especies. Entonces, eso es lo que se puede planificar. Ahora, después de eso viene la pregunta de qué de todo eso puede continuar en el futuro, o es viable, digamos, plantearlo como objetivo. Y ahí surge entonces el concepto de ecosistema más bien potencial, es decir, en que el ecosistema de referencia ya es lo potencial que puede existir en el futuro más que lo original. Y eso probablemente el principal factor que influye en eso es el cambio climático. Las condiciones climáticas futuras van a impedir de que algunas especies en algunas condiciones puedan seguirse desarrollando de manera viable, es decir, formar poblaciones que se autorregeneren de manera natural en el futuro. Por ejemplo, en algunos sectores de la zona central de Chile, sectores interiores de la quinta región, incluso región metropolitana, incluso de la cuarta también, hay situaciones en que una especie, el peumo, por ejemplo, ya no puede, ya no tiene ninguna posibilidad de seguirse regenerando en el futuro. Las condiciones climáticas ya no están no son suficientes para la regeneración del peumo en esas condiciones y probablemente no tiene sentido después en un proceso de restauración proponer al peumo como parte del ecosistema final que queremos llegar a tener. Y lo mismo va a pasar con otras especies en algunas otras situaciones. Y entonces, bueno, de esa manera se van generando más bien ecosistemas potenciales de referencia, ¿no? más que, más que los ecosistemas originales. Muchas gracias, doctor Pablo. Para finalizar esta sección de preguntas con usted, nos pregunta Pía Silva, ¿en cuántos años se realizó este proyecto? Bueno, lo que yo les mostré son muchos proyectos diferentes. Estos son proyectos que se vienen desarrollando desde el año 2012. El máximo número de años que hemos tenido por proyecto es 4. Y con eso hemos podido monitorear distintos tipos de experimentos. Hay un experimento que hemos podido monitorear por más tiempo porque hemos logrado tener financiamiento por 8 años, un experimento que instalamos en el 2012 y lo pudimos monitorear hasta casi el 2020, y que permite en particular, por ejemplo, en ese caso, poder obtener conocimiento de cuánto es la tasa de recolonización natural de la vegetación, por ejemplo, cuando se excluye el ganado, cuando se excluye el conejo, ¿no es cierto? La regeneración natural es un proceso lento, que ocurre, digamos, por dispersión natural de semillas. Entonces, eh, 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 para poder cuantificar bien el efecto, por ejemplo, de herbívoros o de la exclusión de herbívoros, se requieren varios años y eso lo pudimos hacer como máximo en 8 años. Entonces, bueno, esos son diferentes proyectos con diferente número de años. Gracias. Gracias, doctor Pablo, nuevamente. Espero que todos hayan quedado conformes con la respuesta del doctor. Y ahora continuamos con el doctor Ricardo González. ¿Me escucha, doctor Ricardo? Ok. Sí, ahora sí. Sí, le escuchaba, gracias. Voy a leer a continuación algunas consultas que han hecho por el chat. Nos comenta Patricio Toledo.
¿Cuáles son los efectos de la estrategia de prohibir actividades utilizada por el Estado cuando no cuenta con los recursos financieros para pagar directamente por la provisión de servicios ecosistémicos en relación con la falla de mercado del BN? Específicamente, ¿cómo afecta esta estrategia de conservación de los bosques y qué consecuencias tiene para los propietarios de estos bosques quienes quedan sin alternativas productivas? Muchas gracias por la pregunta. Es una buena pregunta, que le va al hueso. Efectivamente, esto nosotros le llamamos como todas las regulaciones y normativas que me prohíben hacer esto, me permiten hacer esto otro, es como muy primitivo. O sea, desde que existe sociedad, existe alguien que pone reglas, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, algo, de nuevo, al estilo didáctico, le voy a decir que es algo muy cavernícola de parte del gobierno, pero efectivo. Es muy práctico porque es muy efectivo. Se prohíbe tal cosa, si lo pillamos, le llega el garrotazo, ¿no es cierto? El de castigo. Sí, es una solución fácil para el Estado, pero a costa del propietario, porque quien debe asumir el costo de conservar en ese caso es el propietario privado. E incluso hay gente que con suerte saben leer en los campos y me tocaba entrevistarlos por estos temas de la conservación y el financiamiento, y ellos hablaban y tenían claro, no sé si alguien había hablado con ellos antes, pero me llamó mucho la atención que gente muy alejada de la ciudad y decía, nosotros tenemos claro que el Estado debe indemnizarnos por esta conservación. Y yo les decía, sí, en realidad nosotros académicamente decimos compensación económica, pero en realidad tenían clara la idea, porque les aprieta el zapato, que cuando el Estado a mí me prohíbe hacer esto o lo otro en mi propiedad y en mi bosque nativo, que es un patrimonio que tiene valor económico, yo lo puedo convertir en leña y saco plata para comer. Eso, no poder hacerlo, me significa a mí un costo de oportunidad. Entonces los propietarios al final están obligados a trabajar coloquialmente a la mala o ilegalmente para poder... o sea, hay un incentivo perverso a violar la ley cuando me prohíben muchas cosas. Y por otro lado, el Estado no se hace cargo de esta falla de mercado. Es muy fácil para el Estado no asumir el costo y que lo asuman los propietarios. ¿Quiénes son los únicos que pueden cumplir la ley? Los que pueden, los que tienen bolsillos para ello. Los que no y que tienen que sobrevivir y comprar el pan y la leche para la guagua, tienen que hacer vista gorda de las leyes y hacer plata como sea. Entonces es un costo enorme para los propietarios y también es un problema de que el Estado no transparente el problema. O sea, hay mucha gente, los dueños de bosques nativos sí lo tienen claro. La gente que vive en la ciudad con una visión romántica, esta élite ambientalista que nosotros sabemos que existe, piensan que esto es más fácil y que llegar y ponerle una ley y se prohíbe cortar un árbol. Pero tiene un efecto nefasto en el bosque nativo, porque como no hay ningún incentivo para producir bosque nativo, entonces el incentivo perverso es a que se degrade o a cambiarlo por otra cosa que sí me permita producir. No sé si contesté la pregunta, pero por ahí va la cosa. Muchas gracias. A continuación, leemos la consulta de Pía Silva, también dirigida para usted. Me da la impresión que este tipo de contratos requieren mucho cambio legal en Chile. ¿Es así? Y si es así, ¿qué leyes se deberían modificar? Bueno, tenemos, como les decía, la ley de derecho real de conservación es como la base. Tenemos algunas leyes o algunos instrumentos que ayudan. Por ejemplo, el Fondo de Conservación de Bosque Nativo, que ya existe. Pero falta modificar el fondo, por ejemplo, para que tuviera un dinero, ¿no es cierto?, un financiamiento para, por ejemplo, que el Estado pudiera contratar en áreas prioritarias con privados la recuperación de un espacio, la producción de agua, la recuperación de una especie o del hábitat de una especie silvestre. Entonces, están
a medio andando estas instituciones. O sea, se puede modificar la ley de bosque nativo, se puede modificar el Fondo de Conservación de Bosque Nativo, y ya tendríamos algo que pueda permitirnos funcionar. La Ley de Derecho Real de Conservación ya permite firmar contratos de servidumbre de conservación mientras encontremos los integrantes, los ingredientes para el contrato. Pero sí hay controversias muy grandes. Por ejemplo, ¿cómo voy a comprarle el servicio de producción de agua a un propietario que tiene bosque, siendo que es tan simple como yo inscribir las aguas que produce Juan Pérez, aguas arriba, y yo vivo aguas abajo, pero las inscribí yo primero, y eso es propiedad mía, entonces yo ahora tengo, por ley, el Código de Agua me permite que por ley esa persona tiene que producir sí o sí. O sea, a gratuidad. Y entonces, primero, eso no venía en la última modificación del Código de Agua. Con reconocer la producción de agua como un servicio que tiene que ser compensado. Entonces cualquiera se puede apropiar de los derechos de propiedad, de la propiedad de la producción que yo hago en mi campo. Eso es lo primero que habría que hacer en el agua. Y así, no sé, pues, habría que meterle mano, por ejemplo, a la ley de minas, ¿no es cierto?, que cualquiera puede, todo este esfuerzo se pierde si alguien encuentra un yacimiento debajo del bosque ese que estamos protegiendo con el contrato de conservación, inscriben el yacimiento y se explotan. Entonces habría que cambiar algunas cosas, sí, muchas, y son como, o sea, pocas pero muy radicales. Gracias, muy buena pregunta. Gracias a usted por responderla. Tenemos una última pregunta, viene de Natalia. Ella nos pregunta, ¿de qué manera compensa el mandante el gasto-inversión por servicios ambientales? Es decir, ¿cómo se dinamiza una propuesta de este tipo? Claro. Dentro del acuerdo deberían, ¿no es cierto?, ponerse, valga la redundancia, de acuerdo en que involucra este contrato. Y esto, por ejemplo, la producción de agua o la producción de servicio ecosistémico, hábitat de especies silvestres, por ejemplo, el hábitat del pudú, por decir algo. Hay que tener un conocimiento de cuánto vale eso en costo. O sea, hay que hacer un proceso previo de valorización del servicio ecosistémico involucrado. Entonces, si ambas partes tienen claro que vale tanto, o para mí como propietario vale tanto llegar a eso, entonces teniendo eso sobre la mesa, se ponen de acuerdo de que a mí me cuesta anualmente proteger el hábitat del pudú, por decirle 30.000 pesos por hectárea. Eso es lo que me cuesta a mí. Y yo le puedo cumplir, pero me va a costar eso. Entonces, viene y se sienta a la mesa y le dice, bueno, a mí al menos, también quiero proteger el pudú, el hábitat del pudú, pero por lo menos debe cubrirme los costos que significa esto. Entonces yo le exijo que todos los años me pague en ese pago periódico, que es anual, 30.000 pesos por hectárea al año. Y si tengo 100 hectáreas, entonces, no sé, o si tengo 1.000 hectáreas, no sé. Y ahí se multiplica por las hectáreas. Pero serían 30.000 pesos por hectárea y ese sería el pago por ese servicio. Y si viene otro, ahí se lo sumamos. Entonces, el pago por servicio es una compensación. Como está pensando ahí, tiene que compensar por lo que me cuesta a mí producir. Y un poquito más, sería lo ideal. Pero lo mínimo es que el costo de producir. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, ya hemos concluido con esta sección de preguntas y respuestas. Algunas de las preguntas fueron respondidas al interno por nuestros expertos. Les agradecemos su participación. Nuevamente, gracias a los investigadores y a todos por su participación en esta primera sesión de enlaces. Les recuerdo que al estar inscritos en esta campaña de divulgación científica, podrán recibir cada viernes un nuevo producto relacionado al tema del mes. También los dejo invitados desde ya al segundo mes de enlaces, donde compartiremos con ustedes las herramientas de la silvicultura para la industria forestal, que será guiado por nuestra investigadora
principal y líder de proyectos en el Instituto Forestal de Chile, INFOR, Verónica Lowe. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Nos vemos en un próximo enlace y que tengan un excelente fin de semana. Chao.